Aleluya, amada familia de familias, qué gran privilegio poder reunirnos una vez más en nuestro servicio del día lunes, ¿verdad? Creo que siempre Dios es tan bondadoso que trae para nosotros una bendición bien preciosa. Así es de que yo me siento muy bendecido de poder llegar hasta la comodidad de tu casita para poder compartir esta palabra del día de hoy. Y quiero invitarte para que vayas, tomes tu Biblia, tu cuaderno de notas, tus lapiceros y que juntos pongamos atención al tema, pero sobre todo que traigas tu corazón dispuesto para poder recibir la enseñanza del día de hoy. Te invito también para que martes y viernes en punto de las 7:30 podamos tener nuestra reunión virtual y recuérdate que estos tiempos que estamos viviendo, como siempre te digo, me gusta decirte que eres un valiente, una valiente de Dios, porque estás dispuesto, estás disponiéndote a poder reunirte y escuchar el mensaje de la palabra. Amén. Los beneficiados pues vamos a ser nosotros los que constantemente lo estamos haciendo, ¿verdad? Así es de que pues le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, de la familia de familias, amigos que nos ven. Les invito también que si tienen alguna petición, alguna oración, juntos la podamos hacer en esta hora. Y quisiera poder dedicar este momento, este tiempo a poder estar reunidos y poder compartir la palabra. Quiero dedicárselo al Señor. Padre, te dedicamos este momento, este tiempo, para que juntos podamos ser edificados tanto el pueblo como nosotros, Señor. Te suplico que tu Espíritu Santo derrame sabiduría sobre cada uno de nosotros para que podamos entender y comprender tu palabra, pero que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza para poder poner por obra tu palabra. Así es de que, Señor, para que nuestra vida pueda llevar fruto, y un fruto abundante, y un fruto a tiempo, y un fruto al 100%. Así, Padre, yo te lo suplico que derrames de tu gracia sobre nuestra vida. Sin ti no podemos hacerlo, Señor, mas en tu nombre lo estamos haciendo, Señor. Que hasta donde llegue esta transmisión, muchos puedan ser edificados y bendecidos, Señor. Así te lo pido, Espíritu Santo, por favor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Qué bendición poder estar reunidos. Yo te invito para que juntos hagamos evangelismo virtual y que podamos compartir esta transmisión en tus redes. Compártela en tus redes sociales para que muchos puedan escuchar el mensaje o los que escuchen el mensaje que puedan ser salvados. Miren, yo siempre he dicho algo: lo difícil es que lleguen a la iglesia, lo difícil es que se congreguen, o lo difícil es que se pongan enfrente de una pantalla a escuchar el tema. Pero una vez que escuchan, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios hace algo. Porque déjeme decirle que nosotros como seres humanos tenemos que, no es por mérito nuestro, pero sí tenemos que hacer algo, por lo menos hacer el pequeño esfuerzo de buscar, de congregarnos, ¿verdad? Porque todo lo demás lo hace Dios. Mire que Dios es tan hermoso, tan precioso, que siempre nos ayuda. Así es de que, mire, yo quiero poner en la pantalla el tema, continuar con el tema de ayer, procesos que maduran. Y quisiera que allá en el control room me lo pongan así en grande un par de segundos, un par de minutos, para que podamos, y quiero que vea, que le ponga atención a la imagen. Ya la vimos ayer, pero hoy le quiero decir un par de cositas. Así es que póngamelo ahí en grande, por favor. Que ya con un buen tiempito ahí ya le puso bastante atención a la imagen. Y vea, yo quiero que veamos cómo en la primera línea, ¿verdad? O en el primero que está ahí, es una línea flat, ¿verdad? Completamente. Nosotros empezamos desde cero, empezamos sin nada, y poco a poco vamos
subiendo, vamos adquiriendo conocimiento, adquiriendo experiencia hasta poder llegar a obtener la madurez. Y me estoy refiriendo a un proceso biológico que definitivamente nos va llevando a poder tener una madurez. Recuérdese que yo le hablaba que hay madurez biológica, madurez mental y madurez espiritual. Pues esta enseñanza o esta serie de enseñanzas le estoy poniendo la lupa a la madurez espiritual. Y pues haciendo un pequeño y rapidísimo repaso del día de ayer, se recuerda que le dije que tengo 7 puntos, ¿verdad? 7 puntos que el Espíritu puso en mi corazón y me los enseñó para podérselos enseñar. El primer punto es hasta que lleguemos a la condición de un hombre maduro. No podemos llegar a esa condición de madurez si no tenemos comunión, si no estamos bajo cobertura, si no tenemos la administración de la mano de Dios, figura de los 5 ministerios. Entonces, esa administración es muy importante. También vimos que nosotros, la otra cosa para poder alcanzar madurez es proseguir hacia adelante. No detenernos a pesar de las circunstancias. Entonces se recuerda que decía, yo sigo adelante, me extiendo hacia adelante, prosigo hacia adelante. 3 cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Para poder nosotros ir alcanzando la madurez. Es decir, no detenernos. Mire, problemas difíciles o cosas difíciles siempre van a haber en el camino, ¿verdad? Entonces, si vamos en esa ruta o siguiendo tal vez ese orden, yo le aseguro que poco a poco vamos a ir adquiriendo la madurez espiritual que Dios quiere para ti y para mí. Así es de que hoy quiero que me acompañe y que juntos podamos leer la carta a los Hebreos capítulo 6 y verso número 1. Es un pasaje que ya nos conocemos de memoria. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, dice, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe hacia Dios. Fíjese pues, el Señor hace algunos años atrás me inspiró a escribir un libro que le puse, es un libro basado en Hechos, en Hebreos 6, 1 y 2. ¿Verdad? Entonces, que habla acerca de la madurez. Es un libro que hicimos tal vez, no sé, hace unos 5 o 6 años, quizás, no, tal vez más, unos 8 años, ¿verdad? Que el Señor me inspiró a hacerlo. Que habla solo de la madurez, cómo adquirir la madurez, cuál es el proceso, y eso es lo que estamos viendo ahora. Ahora, fíjese que cuando yo le digo procesos que maduran, todos hemos pasado por un proceso, o están quizás algunos en un proceso en este momento. Ese proceso que a veces nosotros no lo entendemos, pero que definitivamente lo necesitamos. Mire, todo aquello que Dios permita, todo aquello que Dios nos envíe, lo tenemos que tomar. No podemos desecharlo, porque si no se toma ahora, se va a tomar después, pero después no sé cómo irá a ser el resultado, porque cuando Dios envía un proceso es porque en ese momento quiere que avancemos. Ahora, en este caso aquí dice, dejando las enseñanzas elementales. Ahora, si usted lee el verso número 2 de Hebreos, no se lo puse ahí, ¿verdad? Pero, hermano, ¿a qué le llama cosas elementales el apóstol? Por ejemplo, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, obras muertas, de la fe hacia Dios, la imposición de manos, la resurrección de los muertos. Resurrección de los muertos, y el apóstol lo llama como una enseñanza elemental. Hermano, ciertamente nosotros hemos resucitado. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero no solamente es espiritual, sino que también literal. Hace tal vez más de 20 años conocíamos un hermano que teníamos mucha relación. Y este hombre, el Señor lo había usado en un par de ocasiones, hermano, para la resurrección de los muertos, literalmente. O sea, la persona muerta, y el Señor le decía, ve a tal lugar, y ahí estaba la persona en
velándola. Y ahora ¿qué hago? Le decía él, acércate y dile, levántate en el nombre de Jesús. Y le dijo y se levantó, hermano. Pues eso fue algo tremendo. Amén. Pero se quedó así como que nada. No hacía nada. Peor parecía. Entonces él tuvo temor, dice. Y le preguntó, Señor, ¿y qué hago? ¿Qué pasa? ¿Por qué está así? No, llama al Espíritu para que entre en él. Cabal como Ezequiel, ¿verdad? Que estaban todos los huesos así desperdigados por todos lados, llamó que se juntaran los huesos, cada uno en su parte, y después llamó al Espíritu para que entrara en ellos, y se volvió un gran ejército, dice. Pero, ¿por qué le cuento esto? Porque, hermano, el apóstol lo llama como una enseñanza elemental. ¿Cuántos de nosotros habremos? Bueno, eso yo no lo vi, a mí me lo contó él y otros hermanos que estaban con él. Yo no lo vi, nunca he experimentado algo así. Pero de que pasa en este tiempo, sí pasa, es real. No me refiero a solamente una resurrección espiritual, ¿verdad? Que nuestro espíritu estaba muerto en delitos y pecados, y Cristo entra a nuestro corazón, nos lava, nos limpia, nos perdona, y nuestro espíritu resucita para tener comunicación con Dios. Sino que son cosas, hermano, portentos, milagros que el Señor permite. Pero entonces, aquí dice, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Y eso es lo que me llama a mí la atención, porque entonces fíjese, este es un proceso voluntario, entonces, avanzar hacia la madurez. Ya vimos de que la administración de los 5 ministerios, ya vimos que yo debo de seguir, debo estirarme hacia adelante y proseguir. Ahora aquí dice, debo de avanzar. Vea cómo se va yendo en cada etapa. Pero esta etapa en específico es un proceso voluntario que solamente aquellos que desean avanzan. Aquí ya no es tanto es que no me aman, no me quieren, el pastor no me llama, no me busca. No, este es un proceso voluntario. Yo voy a avanzar hasta donde yo quiera. Amén. Yo voy a seguir hacia adelante hasta donde yo quiera. Entonces quiere decir que el obstáculo que tenemos que reprender, o el obstáculo que tenemos que esquivar, somos nosotros mismos. Porque nosotros mismos a veces detenemos el avance de Dios en nuestra vida y nuestro avance hacia la madurez. Nosotros también lo impedimos. A veces, hermano, por cosas tan pequeñas, ¿verdad? Nuestra vida se ve expuesta una vez más a áreas que tal vez ya habían sido limpiadas y perdonadas, pero que se vuelve a recaer en ellas. ¿Por qué? Porque no se ha querido avanzar a la madurez. Hay muchos que se conforman, hay cristianos que se conforman con ser cristianos niños, ¿verdad? Que la Biblia lo llama inmaduros. Un niño es un inmaduro, y también dice que el inmaduro es un carnal. Entonces muchos se conforman con ser cristianos niños. Ya le dije, inmaduro y carnal. ¿Por qué? Porque no se compromete con Dios, no quiere más responsabilidades, no quiere servirle al Señor, no quiere enfrentarse al enemigo porque le da temor. Pues son niños espirituales. Pero cuando tú y yo hemos decidido avanzar hacia la madurez y dejar las cosas elementales, ¿verdad? Entonces vamos a conocer a Dios en una dimensión completamente distinta, donde la fe, hermano, va a jugar un papel súper importante. ¿Por qué cree usted que hay muchos que no experimentan el poder de Dios? No porque tal vez no sean buenos, o no porque tal vez no lo deseen. No, es simple y sencillamente porque están detenidos y no quieren avanzar hacia la madurez. No quieren avanzar. Ahora, fíjese que la palabra avanzar, o avancemos, ¿verdad? Como está en el pasaje, viene del griego fero. Y esta palabra, pues simple y sencillamente significa ir adelante. Es decir, nunca para atrás. Nunca para atrás. En el caminar del cristiano,
ocurren varias cosas. O avanzamos hacia adelante, o muchos se detienen, o peor aún, retroceden. Ahora, Hebreos, ¿verdad? En el capítulo 10, yo creo que dice el verso 39, ¿verdad? Hebreos 10, 39, dice, lo voy a buscar aquí para leer, Hebreos 10, 39, porque es un pasaje muy importante. Yo me lo sé, dice Hebreos 10, 39, dice, nosotros no somos de los que retrocedemos. Fíjese qué interesante, o de los que volvemos atrás. Vamos a ver aquí, vamos a ver. Hebreos 10 y nos vamos a ir hasta el verso 39. Sí, aquí dice, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. Qué pasaje más tremendo. Quiere decir de que el que se detiene corre el peligro de irse para atrás y entonces se pierde. Perdón, pastor, pero yo sabía que la salvación no se perdía. Bueno, aquí hay otro pasaje, ¿verdad? Amén. Y incluso dice, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. Mire, quisiera leerlo en otra versión, déjenme leérselo en otra versión, vamos a ver. Tal vez la palabra de Dios para todos, vamos a ver cómo dice. Pero nosotros no somos de los cobardes que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que se salvan por su fe. Vaya, ¿qué versión está más dura? Pero ¿por qué le decía este pasaje? ¿Verdad? ¿Por qué nos venimos a ver? Porque avanzar es en el griego fero, es ir adelante, nunca para atrás, nunca detenerse. Hay momentos en que el Hijo de Dios detiene su marcha, pero que no sea, que el que detengas tu marcha es porque Dios te dijo. Porque Dios se detuvo. Mire, en la antigüedad, el pueblo de Dios en el desierto, dice que ellos iban avanzando y una nube los cubría de aquel sol tan sofocante. Una nube los iba cubriendo y en la noche salía una columna de fuego que los guiaba y les daba calor en el desierto. Amén. Ahora, había momentos que la nube se detenía y ya no avanzaba, entonces todo el pueblo se detenía, sabía que tenían que parar y hasta cuando la nube se movía el pueblo. Eso es figura de la guianza del Espíritu Santo. Nosotros no deberíamos de avanzar o de hacer algo sin la guianza del Espíritu Santo. Siempre debemos de orar y consultarle al Señor para todas las cosas. Por eso es de que hasta la Escritura nos enseña, ¿verdad? Porque hay muchos que dicen, sí, yo voy a hacer, mañana voy a ir y voy a hacer esto y lo otro. Y no sabemos, no contamos con el día de mañana. Sino que la Biblia dice, si Dios quiere, lo voy a hacer. Entonces le debemos de agregar eso, ¿verdad? Ahora, fíjese que entonces también significa ir adelante, significa soplar. Esto me llamó mucho la atención, porque el Espíritu Santo sopla sobre nosotros. Su presencia, su guianza, hermano. Él nos va indicando cómo nosotros podemos ir avanzando. Hermano, esto es algo que debemos nosotros de atesorar realmente. Fíjese, cuando nosotros atesoramos esto, tenemos atentos nuestros oídos a la voz del Espíritu Santo. También significa soportar. Quiere decir que en el avanzar siempre van a haber contratiempos, siempre van a haber enemigos que están en contra de que nosotros avancemos. Pero entonces ahí donde nosotros tenemos que, por eso el ir adelante no es tan fácil, ¿verdad? Sino que siempre va a haber oposición. Pero déjeme decirle que mientras más oposición hay, vamos por buen camino, porque si no tienes oposición, no tienes problemas, no te pasa nada, es de dudarlo, porque aquel a quien Dios toma por hijo, de seguro que el enemigo siempre lo va a querer estorbar, de una u otra forma, personal, familiar, laboral, congregacionalmente. Fíjese que también significa producir fruto, bueno o malo. A mí me impresionó esto. Entonces quiere decir que conforme vamos avanzando, fíjese, conforme nosotros vamos avanzando, vamos produciendo frutos.
pero tenemos que saber qué clase de fruto vamos a dar. Ahora aquí la pregunta sería, pastor, ¿cómo yo sé que voy a dar un fruto bueno? Bueno, yo se lo voy a decir fácilmente con las palabras del Señor Jesús. Yo creo que tengo algo más adelante ahí de eso. Pero, ¿qué clase de árbol soy, espiritualmente hablando? Si soy un árbol bueno, voy a producir frutos buenos. La Biblia dice que el árbol bueno no puede producir frutos malos. Quiere decir de que aquellos que están teniendo frutos malos, habría que ver qué clase de árboles son y suplicarle al Señor que les cambie, ¿verdad? Que los transforme por completo para poder ser árboles buenos, que den frutos buenos, agradables al Señor. Amén. Entonces, el avance siempre significa fructificar, siempre significa producir fruto. Ahora, ¿qué clase de fruto estamos dando? O peor aún, si no se está dando fruto. La Biblia dice que el árbol que no da fruto es cortado y quemado. 2 muertes, cortado, muerte primera, quemado, muerte segunda, la muerte eterna, separación total de Dios. Ay, ay, ay. Miren, también aquí dice Fero, que es avanzar, significa ser inspirado. Oh, qué impresionante. Porque, hermano, ¿en quién te estás inspirando tú para avanzar? En el hombre, estás perdido. No, la Biblia, incluso la Biblia dice una palabra bien fuerte, dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Porque nosotros, toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza la debemos de poner en Dios. Claro, pastor, y entonces, ¿y los 5 ministerios? No, claro, uno tiene que reconocer, respetar y obedecer las coberturas, darle su lugar, hermano, esa es otra cosa, pero poner tu esperanza en Dios. Solamente en Cristo, como dice aquel canto tan precioso, ¿verdad? Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Aleluya. Solamente en Cristo hay salvación. Amén. Solo en Él pongamos nuestra confianza. Entonces, ser inspirado. Mire, para poder avanzar necesitamos inspiración. ¿Qué mejor que Dios? ¿Qué mejor que el Espíritu Santo para inspirarnos? Pero vuelvo y repito que para que entonces podamos ser inspirados, debemos de tener comunión con el Espíritu Santo. Con la palabra, leyendo, orando, hermano, escuchando el mensaje, poniendo atención a la palabra, recibiéndola, guardándola, atesorándola, viviéndola, poniéndola en práctica. Ahora recuérdese que decía, avancemos hacia la madurez. La palabra madurez viene del griego teleiotes, y esta palabra significa estado completo. Estado completo, mental o moralmente. Es decir, que no le falta nada. Está bien en su mente y moralmente está bien. Cuando se refiere moral, usted recuerde que la moral es el comportamiento con los que le rodean. En la sociedad, ¿cómo se comporta usted? ¿Cómo lo conocen? Lo conocen como un cristiano, como un predicador, como un evangelista, como un hombre de Dios que siempre está ayudando, o lo conocen como el gandaya, el mal hablado, el mentiroso, el chismoso, el lengua larga. ¿Cómo lo conocen? Entonces, por eso aquí dice estado completo, mental y moralmente. Es decir, de que, hermano, que nuestra conducta esté de acuerdo con lo que hablamos o que lo que hablamos vaya de acuerdo con nuestra conducta. Porque mire, hablar es bien fácil, yo se lo he dicho. Muchos pueden decir, sí, es que yo vivo una vida llena de santidad. Yo en la mañana veo ángeles, al mediodía almuerzo con querubines y serafines. Hermano. Amén. Hablar es bien fácil. Si vivir es lo que cuesta. Y eso es lo que estamos haciendo. Mire, ¿por qué cree que a veces nos meten en procesos? Para que maduremos, para que sepamos pensar, para que sepamos hablar, para que sepamos tener buenos sentimientos y que podamos dar buenos frutos. Al final de cuentas, ¿para qué son los procesos? Yo se lo decía ayer. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Yo me quiero ir en el arrebatamiento.
Y anhelo que la iglesia se esté preparando para irse con el Señor. Ahora fíjese que esta palabra madurez también significa perfección. De hecho, este pasaje en la versión King James, la versión en inglés, dice, avancemos hacia la perfección. Es decir, no nos quedemos como estamos, pues. Sino que tenemos que avanzar hacia la perfección. Ahora, ¿qué cosas nos van perfeccionando? ¿Qué cosas a nosotros nos van perfeccionando? Hermano, mire, y una de las cosas que a nosotros nos ayudan a perfeccionarnos es sin lugar a dudas, la palabra de Dios. Porque sin la perfección, sin la palabra de Dios, no podemos llegar nosotros a la perfección. Ahora, fíjese que entonces tenemos nosotros que tener ese contacto con la palabra de Dios. Mire cómo dice el Salmo 101, verso 2. Ese no lo puse ahí. Perdóneme que no se lo puse porque ahorita que estamos hablando el Espíritu me lo puso aquí que lo buscara. Entonces Salmo 101, verso 2 dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Oh, mire qué pasaje. Hermano, mire. ¿Cómo te conocen en tu casa? Afuera te conocen, oh, qué hermano más bello. Y adentro de tu casa, hermano, el ogro. Ya llegó el ogro. O la ogra, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Entonces, aquí dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Es decir, por eso es que le decía, la relación, la comunión con Dios, la comunión con el Espíritu Santo, la comunión con el Señor, la comunión con la palabra de Dios. Si no tenemos esa comunión con la palabra de Dios, entonces realmente, hermano, nunca vamos a llegar a la perfección. Y eso es lo que el Señor quiere. Entonces, regreso a lo que estábamos platicando. Entonces, madurez también significa perfección. Y le decía que entonces la versión King James dice, avancemos hacia la perfección. Ok, esta palabra teleiotes viene de una que es teleios, del griego también, que significa completo en varias aplicaciones. Fíjese, trabajo, o sea que en el trabajo está completo, es decir, hermano, cumple pues, hace bien su trabajo. Mire, ya le dije cómo lo conocen en su casa, pero ¿cómo lo conocerán en su trabajo? O aquel que es puntual, que hace lo que le dicen y aún más, ¿verdad? Sin decir nada, sin pelear, no se mete en chismes. ¿Cómo lo conocen en su trabajo? O es de aquellos que no hacen nada porque a toda la oficina le dice, la oficina unida jamás será vencida. Metiéndose no solo en problemas a usted, sino poniendo en problemas a todos. ¿Cómo te conocen? Entonces dice perfección, completo en varias aplicaciones en el trabajo, en el crecimiento, que no le falte nada en su crecimiento. Recuerde que yo todo lo estoy viendo aquí de una manera espiritual. Se recuerda que veíamos, o les comentaba el día de ayer, que no le falte nada. ¿Cómo así? Sí. ¿Te arrepentiste? Sí. ¿Te convertiste? Sí. Te salvaste entonces. ¿Ya te bautizaste en agua? Sí. ¿El Señor ya te bautizó con su Espíritu Santo? Sí. Bueno, ahora te falta el bautismo de fuego. ¡Aleluya! El poder de Dios manifestado. El bautismo de fuego son las pruebas. Ay, pastor, entonces de eso no lo quiero. No es que no lo quieras. Todos tenemos que pasar una cuota. Y a veces esos son los llamados procesos. Aleluya. El bautismo de fuego. Es necesario. Pastor, ¿pero por qué? Recuérdese que Juan el Bautista, cuando presentó a Jesús, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Por eso es de que muchos confunden el fuego con el Espíritu Santo. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es una cosa y el bautismo de fuego es otra completamente. Ok, también significa completo mentalmente. Es decir, que tenemos nuestra mente
capturada, hermano, y no dejamos que se infiltren pensamientos negativos. Y si se quieren infiltrar, los reprendemos y cubrimos nuestra mente, los rechazamos. De hecho, así dice la escritura en Romanos, ¿verdad? Ustedes conocen ese pasaje de memoria, Romanos capítulo 12. Lo invito para que usted vaya y lo lea. Pasajes 1, 2 y 3. Dice, no os conforméis, no os adaptéis, no os hagáis igual a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de lo que piensan. Hermano, una persona puede ser tan diferente su comportamiento con solo cambiar de pensamiento. Ahora bien, si usted ve una persona que está siempre en lo mismo y no cambia y usted le ve la conducta, ¿verdad? Es sonriente, es amable, pero usted sabe que padece, que es más mentiroso que saber qué, ¿verdad? Y siempre lo agarra en las mentiras o en el chisme. No ha cambiado su manera de pensar. Tal vez querrá engañar a sí misma, pero a Dios no. Tal vez engañará a algunos, pero el comportamiento delata a muchos. Ok, en mentalmente, en el carácter, ay hermano, completo en el carácter. Mire, yo sé que ustedes lo saben, ¿verdad? Pero al Señor Jesús le decían el Shiloh, era un apodo. Un apodo. De hecho, usted sabe que en la Biblia hay varios apodos, ¿verdad? Claro que no voy a predicar de eso, aunque es interesante cómo el Señor Jesús llamó a algunos, ¿verdad? Cuando los discípulos le dijeron, mira Señor, aquí en esta ciudad no nos dejaron entrar, ¿quieres que hagamos descender fuego sobre ellos? Hermano, ¿qué nivel habían llegado de fe para poder hacer descender fuego del cielo? Qué consagrados estaban, ¿verdad? Que querían hacer descender fuego del cielo porque no lo recibieron. O estaban muy enojados, ¿verdad? Yo me inclino más porque estaban bien enojados y no sabían lo que estaban diciendo. Así pasa cuando uno habla, perdón, cuando uno está enojado, dice cosas que no sabe qué es lo que está diciendo. Entonces el Señor les dijo, no, ustedes cállense, Boanerges, hijos del trueno. Les puso un sobrenombre. Pero bueno, al Señor le decían el Shiloh, porque eso significa el tranquilo, el pacífico. Mire, qué característica más hermosa. Dice que cuando lo llevaron al Señor, ¿verdad? Y ante los soldados, ante el Sanedrín, en el pretorio, cuando lo tenían ahí preso y golpeando, dice que el callado no hablaba nada. Hermano, un carácter, un temple. Es que por eso, pero hay algunos que se jactan del carácter. Mira, qué carácter, yo soy de carácter. Yo sí le digo la verdad cualquiera en su cara, pastor. Yo sí, a mí sí que no me va a decir nada a usted también porque a usted le digo. Ay. No es maduro, es un niño. Es inmaduro, es carnal. No ha logrado dominar su carácter. Miren, en algunas aplicaciones el carácter es comparado como a un caballo desbocado. El caballo cuando resopla es fuerte, no se intimida ante la batalla, sigue, avanza, dice el caballo avanza en la batalla y no se atemoriza. Pero así es el carácter. Hay quienes tienen un carácter que no se les puede decir nada. Hermano, usted los saluda, buenos días. ¿Y qué tienen de buenos? Al día siguiente, cuando lo mira y lo ve venir, ya ni lo saluda. Bueno, ¿y usted por qué no me saluda? Con nada queda bien el carácter. Mire cómo es avanzar hacia la madurez. Y recuerde que le estoy diciendo que este es un proceso voluntario, avanzar. Es decir, bueno, yo voy a seguir adelante. Yo voy a seguir adelante, tomo la decisión, voy en el nombre de Jesús y avanzo. No nos podemos detener, iglesia. Mire, tan importante es la madurez espiritual que el Señor Jesús lleva trabajando con la iglesia, con su iglesia, 2000 años.
Y la iglesia todavía está en pañales, no quiere cambiar. Y el Señor viene pronto. Debemos de prepararnos, debemos de consagrarnos, dejar toda inmadurez, toda carnalidad, todo peso del pecado. Y mire, así lo dice, despojémonos de todo peso del pecado que hasta el día de hoy no nos deja avanzar. Lo temible es de que si no logramos avanzar horizontalmente, tampoco verticalmente, es decir, en el arrebatamiento. Muchos piensan que con el carácter que tienen se van a ir con el Señor. Sí nos vamos a presentar todos delante del Señor. 2 Corintios capítulo 5 y verso 10. Usted lo lee bien claro. Todos nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Pero ahí es para galardonar, es decir, bueno, diste la talla, no, papito, eres salvo, pero te voy a dejar 7 añitos para que te planchen y te quiten toda arruga y que te laven bien. Yo no quiero que eso le pase a la iglesia, yo deseo que cada uno de nosotros esté bien planchado, sin manchas y sin arrugas, y que cuando el Señor venga nos vayamos con Él, que no va a ser que por una colerita, un enojo, un mal caracterazo, ¿verdad? No, mejor pongamos nuestro carácter a los pies del Señor. Amén. Pongámoslo. Porque el carácter involucra también el temperamento. Y mire, el carácter es la manera en que uno se presenta, ¿verdad?, delante de las personas. El temperamento es la fuerza con que uno se presenta. Fíjese que son dos cosas diferentes. Cómo nos presentamos y la fuerza, el ímpetu con que nos presentamos. Por eso le decía, hay muchos que dicen, yo le digo, no, eso no está bien, eso no es de jactarse del carácter que tiene, un carácter feo. Amén. Abusivo a veces, ¿verdad? No, la Biblia dice que nosotros nos debemos de decir la verdad en amor los unos a los otros. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Aunque nadie me diga amén. Yo creo que aquí todos estamos viendo o midiendo qué tan maduros somos, ¿verdad? Mire, también dice, obviamente, mentalmente, moralmente, por aquí dice moralmente perfecto. Es decir, que en la sociedad, en el área donde se desenvuelve, sea en casa, trabajo, escuela, iglesia, en la calle, moralmente perfecto. Es decir, sabe comportarse, sabe conducirse. Y entonces así sí podemos ir avanzando hacia la madurez. Pero fíjese que entonces nosotros a esto le podemos llamar como un proceso evolutivo de conocimiento espiritual. Un proceso espiritual evolutivo de conocimiento. Porque mire, ahorita yo le acabo de lanzar un par de versos, pero usted ya lo sabe, porque cada quien sabe el carácter que tiene, cada quien sabe cómo se comporta, cada quien sabe qué es lo que hace, ¿verdad? En su diario vivir, cómo se comportan. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay conocimiento? No se pueden hacer bien las cosas. Y mire, yo aquí le voy a decir 2 pasajes que siempre le voy a repetir. Siempre voy a repetir estos pasajes porque son tan importantes y son tan fuertes estos versos que es necesario que nosotros nos los aprendamos. Mire, siendo yo encargado siempre de la doctrina y de palabra y de discipulados y de escuela dominical, hablaba siempre estos versos y les enseñaba a los discipuladores, a los maestros de escuela dominical. Siempre les enseñé y les decía, deben de adquirir conocimiento del que Dios nos da. El conocimiento puede envanecer a cualquiera, pero el que tiene conocimiento, fíjese bien, el que tiene conocimiento entiende que tiene que aprender más. Mire, hay algunos que son tan sabios, pero le voy a decir, son tan sabios que entienden, que saben que no lo saben todo, ¿verdad? Que saben que no lo saben todo. Pero hay otros que son más sabios todavía porque sabiendo que no lo saben todo, lo dicen y dicen, tengo que aprender más. O sea, hay humildad. Por eso, mire, leamos Oseas capítulo 4 y verso número 6.
Le voy a leer la Biblia Serafín Nausejo. Dice: perece mi pueblo por falta de sabiduría. En otras versiones dice por falta de conocimiento, ¿verdad? Perece mi pueblo por falta de sabiduría, porque tú rechazaste la sabiduría, dice, tú rechazaste el conocimiento. Yo te rechazaré de mi sacerdocio, porque tú olvidaste la ley de tu Dios, también yo olvidaré a tus hijos. Hermano, qué pasaje más fuerte. Entonces, hermano, no te quedes sin conocimiento. Adquiere conocimiento. Si has adquirido conocimiento, dale gracias al Señor, pero no te detengas, sigue adquiriendo. Nunca creas que ya sabes o que ya sabes mucho. Si tú alguna vez has llegado a pensar, qué bárbaro, ¿cómo sé? No sabes nada. Eres un inmaduro, un carnal todavía. No, tenemos nosotros que aprender a ser humildes. Si hay humildad en tu corazón, estamos medio aprendiendo. Ok. Si ahora nos vamos a Isaías capítulo 5 y verso 13, les voy a leer la versión Reina Valera Gómez. Dice: por eso mi pueblo es llevado cautivo, porque no tiene conocimiento. Y sus nobles perecen de hambre y su multitud se seca de sed. Bueno, lo que yo quiero enfatizar acá es el primer pasaje de Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece, muere porque no tiene conocimiento. Y en Isaías 5:13 el pueblo es llevado preso porque no tiene conocimiento. Entonces no nos podemos quedar así sin adquirir conocimiento. Mire, conocimiento uno va adquiriendo todos los días. Tal vez hoy hizo algo que nunca había hecho y adquirió el conocimiento. Usted no sabía que al apacharle un botón a su celular, aunque ya ahora los celulares ya ni botones tienen, ¿verdad? Pero para ponerle el ejemplo, no sabía que al apacharle este botón 2 veces llamaba rápido. Siempre hay algo nuevo que estamos aprendiendo. Mire, yo por eso lo invito, que usted tenga sus ágapes con Dios. ¿Qué es ágape, pastor? Es una reunión de amor con Dios. Y se sienta y abre la Biblia y le empieza a leer, solo a leerla. Y tenga su cuaderno ahí, o su cuaderno de notas, ¿verdad? A mí lo que me gusta es tener mi Biblia, mi cuaderno, mis lápices de colores. Y tengo unos como marcadores especiales de gel. Como me gustan esos. Usted lo pone, porque antes lo hacía con unos marcadores y pintaba el verso que me gustaba en la Biblia y me marcaba como 10 hojas todavía más para abajo. Ahora esos marcadores que tengo, hermanos, le hago así, mire, y queda tan bien impreso y no se marca del otro lado. Muy bonitos mis marcadores. Solo así, leyendo la Biblia, haga sus anotaciones, lea, disfrute. No se quede sin conocimiento, escuche el mensaje, escuche la palabra, lo que usted no entienda, pregunte, vea los discipulados virtuales que tenemos, hermano, vea los temas de pizarrón, vea los momentos de reflexión, vea los altares familiares, ahí todos esos son temas de estudio. Vea hermano, cuando hablo de temas escatológicos, estamos dando palabra, temas de estudio. ¿Para qué? Para que el pueblo no se quede sin conocimiento. Porque puede morir o puede ser llevado preso. Entonces de cada uno depende, hermano, de cada uno de nosotros depende. Por eso es que le digo, avanzar hacia la madurez es un proceso voluntario. Es un proceso voluntario. Ok, avancemos, vayamos a punto número. Entonces, el punto número 3 es avanzar hacia la madurez. Es una actitud, es un proceso voluntario. Punto número 4, quiero que veamos ahora. Mire, y si estamos avanzando hacia la madurez, el punto número 4 es para que dejemos de ser niños llevados por todo viento de doctrina. Ay, mire, aquí sí quiero que me preste atención porque creo que me voy a detener aunque todavía tengo como 10 minutitos, 10 o 15 minutos ahí, ¿verdad? Entonces, tengo un buen tiempo. Mire, entonces fíjese, quiero que nos vayamos a Efesios capítulo 4 y verso 14. Ahí nos vamos a ir deteniendo en los versos, ¿verdad? Yo quiero que me preste atención. El verso dice, para que ya no seamos niños. El verso así empieza, para que ya no seamos niños. ¿Se recuerda que le había dicho que el niño es un inmaduro?
El niño es un carnal, no lo digo yo. Bueno, yo se lo estoy diciendo, pero lo dice la Biblia. Que los niños son inmaduros, que los niños son carnales. Hablando todo espiritualmente. Entonces aquí nos está diciendo, dejemos de ser niños, pues. Ya no seamos niños. Vaya, ¿cómo nos está diciendo el Señor? Pues lo que pasa es que aquí nos lo está diciendo con cariño, ¿verdad? Nos está diciendo, ya no sean inmaduros, ya no sean carnales, ya no se enojen por cualquier cosa, ya no peleen por cualquier cosa entre hermanos, entre cónyuges, ya no peleen por cualquier cosita, sino que sepan cómo poder en un momento de crisis, en un momento difícil, cómo poder dialogar. Solo una persona inmadura, hermano, es una persona con la que no se puede hablar. ¿Se recuerda cuando le hablé de los navales? Nabal era una persona con la que no se podía hablar. Se enojaba y tiraba los platos, rompía todas las cosas y no se podía hablar. Y siempre tenía la razón, aunque estaba equivocado. Entonces Nabal, hermano, es el ejemplo clásico de la persona inmadura, pero que se cree la más madura de todas, que se cree la más espiritual de todas. Entonces nosotros debemos de tener la conciencia clara, debemos de entender, debemos de estar bien claros, hermano. Ya no debemos de ser niños. Mire, la escritura, el apóstol Pablo también, enojado, les decía, hermano, escribían las cartas. Miren ustedes, a los Gálatas, ustedes empezaron en el espíritu y están terminando en la carne. Habiendo empezado en el espíritu, ahora se volvieron inmaduros, niños, carnales. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? Dice. Entonces, hermano, el no quedarse en el estado del niño, es decir, inmadurez, es decir, carnalidad, depende de uno. Yo voy avanzando hacia la madurez espiritual. Recuerde que yo todo lo estoy viendo desde el ángulo espiritual. Un inmaduro, hermano, no le gusta hacer lo que Dios le dice. Entonces, Efesios 4:14, ya no seamos niños. Amén. Ya no más. A partir de hoy, empieza tu crecimiento espiritual, si tú lo quieres, si tú lo deseas, si tú lo anhelas, si tú recibes esta palabra. Sé que a nadie le gusta que le digan que es un carnal inmaduro, un niño. Pero es necesario que nosotros, hermano, entendamos que el Señor Jesús no se va a casar con una iglesia niña. Amén. Se va a casar con una mujer madura, espiritualmente hablando, le estoy diciendo. La iglesia es ese conglomerado, es esa figura de mujer, ¿verdad? La iglesia es una entidad femenina con la cual el Señor se va a casar. Pero no se va a casar con una bola de inmaduros carnales niños. No. Amén. Va a casar con alguien maduro, que sabe pensar, que sabe tomar decisiones. Ok, sigamos avanzando porque el verso dice, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá. Sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá. ¿Qué le parece? En todo nuestro caminar cristiano, de seguro que vamos a tener aquellas tormentas, y quisiera que también me lo pongan en grande, ¿verdad? Para que así se pueda ver. Excelente, muy bien, me gusta, excelente, ¿verdad? Muchos son sacudidos por olas y son llevados de aquí para allá, ¿verdad? Esos son aquellos en figura, ¿verdad? De aquellos que hay inestabilidad en ellos. Hoy están contentos, al rato tristes, otra vez enojados. Hoy están en una iglesia, hoy se van para otra. No hay estabilidad, son inestables, son carnales, son inmaduros. ¿Por qué se enojaron con el fulano y se van para otra iglesia? Ya se van a enojar con el sultano y después se van a ir a otra iglesia. Van a parar en el mundo, como dice Hebreos 10:39. Si están tanto deteniéndose y retrocediendo, se van a perder. Pero eso no lo entiende ni lo recibe un inmaduro, porque si hay inmaduros que de casualidad estuvieran viendo, van a decir, no, eso, y se enojan.
Pero yo le estoy diciendo lo que está en la palabra de Dios. Es más, hasta me voy a atrever a decirle, dígale a su hermano que tiene a la par, a quien esté con usted ahí, a la par suya, dígale, ya no seamos niños, maduremos. Entonces son figuras de inestabilidad, es decir, no se siembran en un lugar. Entonces, como son inestables, están saltando y moviéndose, no se siembran y entonces no pueden producir frutos. O quizás empezó a crecer el fruto, pero no se maduró el fruto. No llegó al punto de poder ser comestible. Y muchos, hermanos, ufanados por unos frutitos así, ácidos. Cuando lo que tú y yo tenemos que aprender a dar son frutos grandes, dulces para el Señor. Que demos frutos dulces al Señor. Amén. Hoy yo quiero darle frutos dulces al Señor, hermano. Que cuando Él venga y lo coma, diga, mi hijo, qué hermoso es mi hijo. Y no me estoy refiriendo al físico, sino al comportamiento. Amén. Al comportamiento. Mire, cuando habla tocante al Señor Jesús, el libro de los Salmos dice, en Él se derramó toda la gracia, dice. Toda la gracia se derramó en el Señor Jesús. Y no solamente se estaba refiriendo a su aspecto físico, sino a su comportamiento, cómo era Él, hermano. Entonces debemos de tener mucho cuidado, hermano. Porque este tiempo... Hay muchas ovejas, muchos niños, muchos inmaduros que solamente están saltando de un lugar para otro. Ahora es terrible. Ahora que estamos cada vez más cerca del arrebatamiento, busquemos una casa ministerial. Sembrémonos y demos fruto. Si te enojaste con el fulano, bueno, ya perdónalo, que te perdone él por su lado. Y tú, si te fuiste a otro lugar, crece, desarróllate, madura. Pero si te fuiste a un lugar que no vas a dar fruto. Y en lugar de porque aquí dice, son llevados de aquí para allá. Dice, ¿verdad? Son llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Es el siguiente nivel, ¿verdad? Son llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Hermano, ese es el siguiente nivel. Entonces, mire, no solamente están saltando, sino que no reciben la sana doctrina, no la aprenden, no la conservan ni perseveran en ella. Y este tiempo no es para desperdiciar, hermano, la sana doctrina. Pastor, ¿y cuál es la sana doctrina? ¿La suya? Bueno, yo le voy a decir, la sana doctrina está en la Biblia. Yo estoy predicando lo que está en la Biblia. Bendito sea Dios que hemos recibido sana doctrina. Desde nuestra juventud hemos estado siendo ministrados con la sana doctrina, que es la que tenemos sembrada en el corazón y es la que hemos predicado, hermano, durante toda nuestra vida. Desde los 16 años compartimos nosotros la palabra de Dios, hermano. Hermano, qué impresionante. Yo todavía me recuerdo de la primera predicación. Pero bueno, un día le voy a contar ese testimonio. Pero entonces, hermano, no seas sacudido por las olas y llevado de aquí para allá, que no haya inestabilidad, mucho menos que seas llevado por todo viento de doctrina. La palabra doctrina aquí dice logos, conocimiento. Usted sabe que cuando se dice doctrina o cuando se dice palabra, fíjese, cuando se dice palabra hay rema y logos. El logos es el conocimiento, lo que vas adquiriendo, y el rema es cómo lo vas aplicando. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que pedirle y suplicarle al Señor que nos ayude. Y mire, quisiera yo verificarlo ahí en Efesios 4:14. Vamos a ver aquí, Efesios 4:14. Ahorita lo vamos a buscar aquí. Efesios 4:14 para poderle dar toda la enseñanza. Efesios capítulo 4 y verso número 14. Vamos a ver. Aquí está. 17.
para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Vamos a ver qué palabrita nos dice aquí. Vamos a ver. 4:14. Viento de doctrina. Que no puedo presionarlo aquí, pero... ¿Dónde me lo puso? No lo puedo leer aquí. Déjeme un momentito. Quiero leerlo una vez más. O si los esgrimistas ahí me quieren ayudar, ¿verdad? Efesios 4:14. O si me pasan mi celular, ¿verdad? Efesios 4:14. Esperen un momentito, es que estoy ocupando aquí el tiempo porque sí quiero enseñárselo bien. Doctrina. Aquí está, doctrina se dice didascalía, perdón. Didascalía. Es una instrucción, dice. Una enseñanza. Es una formación. Se dice didascalía. Didascalía es entonces. Didascalía, doctrina didascalía. Pero tiene aquí otra llamada, que esa era la que quería ver aquí. Déjeme ver. Sí, didascalía es entonces. Me corrijo, ahí es didascalía. Entonces, fíjese que entonces dice, para que no seas llevado de todo. Entonces es la formación, una enseñanza, una instrucción. Hermano, lo que uno bien aprende, nunca se le olvida. Ahora sí, aprendiste algo y porque ya no lo estás escuchando, lo dejas y empiezas a hacer otra cosa, no lo aprendiste bien, no retuviste la palabra. Entonces aquí, ya no seamos niños, solo los niños dejan la sana doctrina. Ay, aunque nadie me diga amén. Amén. Ok, ¿qué pasa? Entonces, sigamos. Por la astucia de los hombres, por la astucia de los hombres. Mire, la escritura dice que estos son tiempos finales y son tiempos peligrosos, porque hay hombres malos, malvados. Aquí dice por la astucia de los hombres. Entonces, nunca debemos de poner nuestra mirada en los ministros, pues porque hay falsos ministros. Claro, no todos son así. Debemos de reconocer coberturas, ser obedientes a las coberturas. Amén, y aunque nadie me diga amén. Pero hay muchos lobos disfrazados de ovejas que se disfrazan de ministros, pero son falsos, son pseudo ministros, pseudo pastores. Muchos son como capataces nada más, que les gusta mandar, que les gusta que les sirvan a ellos. Cuando el Señor Jesús nos ha enseñado a nosotros que Él no vino a ser servido, sino a servir a los demás. Si el Señor Jesús nos dio el ejemplo, ¿por qué lo van a hacer? ¿Por qué van a querer ser servidos? Claro, yo no me aparto pues de que usted tiene que amar a su pastorcito, ¿verdad? Aunque no escuché ningún amén, no sé si escritos ni audibles. Usted tiene que amar a su pastor, respetarlo, orar por él. Mire, de vez en cuando llamarlo. Pastor, fíjese que tenía como 6 meses de no hablar con usted. ¿Cómo está? Amén. Pero, hermano, pero no tiene que ser, nosotros como pastores no tenemos que ser servidos. No, nosotros estamos para servir a los demás. De hecho, con mi esposa, desde que el Señor nos llamó al ministerio, siempre hemos dicho que nosotros fuimos llamados para servir y no para ser servidos. Entiéndamelo bien. Entonces hay hombres astutos que ya no aconsejan, sino manipulan. Y hay una manipulación. Mire, es bien peligrosa la manipulación. ¿Por qué? Al principio dice la escritura que manifiestas son las obras de la carne. Eso está en Gálatas, ¿verdad? En el libro de Gálatas, capítulo 5, ahí usted lo puede ver, ¿verdad? Ahí, mejor se lo voy a leer.
Mire, hoy traje un par de versos ahí que no estaban en la Biblia, que no los tenía en el tema, pero déjeme, yo aquí se lo digo. Gálatas, quiero ver, Gálatas 5 le dije, ¿verdad? Gálatas capítulo 5. Aquí está Gálatas capítulo 5. Verso 19, 5:19 dice: está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujería, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones. Pero fíjese, dice envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Pero cuando usted lee en otras versiones, el verso 19, cuando dice, por ejemplo, aquí en la versión Palabra de Dios para Todos, dice participar en brujería. Otras versiones dice hechicería. Nosotros, los seres humanos, tenemos el concepto de que la hechicería, la brujería es algo espiritual, no es una obra de la carne, del cuerpo. Pero ¿por qué la incluyó aquí entonces el apóstol? ¿Por qué la incluyó aquí? Si no tiene que ver con espíritus y demonios, pues le voy a explicar. Y mire, y no me he salido del tema, pero lo pongo aquí por la astucia de los hombres. Entonces, la hechicería empieza en un nivel carnal. En un nivel carnal. ¿Qué es la hechicería? Si vamos a Gálatas capítulo 3, si usted lo lee, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó para que crean otro evangelio? Pero ¿cómo fueron hechizados? Por medio de palabras que le dijeron estos pseudo ministros astutos. Entonces fíjese, la hechicería en lo que nos habla Gálatas 5:19 empieza en un nivel de la carne, ¿verdad? Que entonces es manipulación. Oh, qué terrible esta palabra. Entonces hay muchos que no están aconsejando, no están llevando una palabra de acorde a la sana doctrina, a las enseñanzas de Cristo o conforme a la palabra de Dios, sino que lo dicen y lo hablan de una manera que están hechizando al pueblo y lo están manipulando, no guiando. Hay algunos que les gusta que los manipulen y que no se dejan guiar. Entonces eso es presa fácil de la astucia de los hombres. Nunca debemos de poner nuestra mirada en el hombre. Sí debemos de reconocer cobertura, ser obedientes, porque a eso nos llamó el Señor. Más si usted ve que, como nos enseña la Escritura, hay siervos que se dedican a la palabra y que son dignos, dice. Quiere decir de que hay otros que se dedican a la palabra y que no son dignos. Ay, mire, bueno, avancemos un poquito más. Por las artimañas engañosas del error. Yo lo estoy diciendo, ya no sea niño para que sea engañado con estas cosas. Artimañas son trampas del error. Ahora, yo colocaba aquí este pensamiento. Artimañas las usan aquellos que son maduros, pero para hacer las cosas malas. Por eso es que la Escritura dice: ustedes sean maduros para las cosas buenas, no para las cosas malas. Hay muchos, mire que dice la Escritura que hay muchos que no se acuestan sin planificar cómo hacerle daño al prójimo. Ay, hermanos, empiezan a madurar una idea hasta que hacen un daño, una palabra, una manipulación. Y entonces provocan chismes, provocan problemas, habladurías. Voy a hablar un tema un día acerca de eso. He compartido algunas cosas acerca de eso, pero muchos se dejan llevar solo porque los demás le dicen y no porque ellos lo experimentan.
Y entonces eso se llama prejuicio. Muchos son prejuiciosos. Un prejuicio es tener una idea por lo regular, dice el diccionario de la Real Academia Española, por lo regular equivocada de otra persona, un prejuicio, porque alguien se lo sembró, alguien le dijo, uy, con ese no te juntes porque es ladrón, y ya cuando usted lo mira hasta le agarra la bolsa, ¿verdad? Para que no se la robe. Y el otro hermano tranquilo, inocente. Pero ¿qué fue lo que pasó? Alguien lo hechizó, lo embrujó, lo manipuló para que pensara mal de su hermano. Pero si ni el Señor Jesús lo dijo. Cuando se le acercaron aquellos discípulos inmaduros, le dijeron al Señor, Señor, fíjate que hay uno que está ahí orando y sanando en tu nombre, y nosotros lo quisimos callar, lo queremos callar. ¿Qué quieres que hagamos? Mire, solo porque el Señor era tierno, ¿verdad? Le dijo, no, que tal cosa no acontezca. Nadie que haga milagros en mi nombre puede hablar mal de mí. Si ellos están usando mi nombre, quiere decir que están conmigo. Déjenlos. Amén. Pero ¿qué pasa? A veces hay ministros inmaduros, ¿verdad? Que las ovejas se van de las congregaciones y se vuelven enemigos. Y los persiguen o les dicen a sus propias ovejas, ese es un enemigo, ya no le hablen, nunca más. Eso es una manipulación del alma, un hechizo. Artimañas tramposas del error. Hay muchos hechiceros. Reprendemos en el nombre de Jesús. Entonces, para eso se debe tener discernimiento del Espíritu. Contra aquellos que son maduros para hacer el mal, tú y yo tenemos que tener discernimiento de Espíritu Santo. Pero para eso tengo que tener comunión con el Espíritu de Dios. Porque, hermano, siempre nos está llegando información a nuestros oídos. El fulano, el sutano. No, tenemos que tener discernimiento. No nos dejemos llevar. Ok. Ay, Padre. Bueno, sigamos avanzando porque si no, no voy a terminar este punto número 4. Ahora, entonces dice, ¿verdad? No debemos, voy a recapitular, ya no debemos de ser niños, no debemos de ser sacudidos ni llevados de aquí para allá, sino que debemos de ser estables, nos debemos de sembrar, no debemos de dejarnos llevar por vientos de doctrina, sino atesorar la sana doctrina. Nunca debemos de poner la mirada en el hombre y, hermano, debemos de tener discernimiento. Ok, Efesios 4:15 dice, ahora, no debemos de ser así, sino hablando la verdad en amor. Número 1. Aquí estoy ya como que concluyendo esta parte. ¿Cómo debemos de ser entonces? Hablar la verdad en amor. Esto es figura de lo que hay en el corazón. Si lo que te sale a ti cuando estás hablando con alguien, ese enojo, chismes y todo, eso es lo que hay en tu corazón. Pero eso no te lo puede cambiar nadie más que Dios. Y tú, si tú avanzas hacia la madurez. ¿Qué otra? Entonces dice, crezcamos en todos los aspectos. Se recuerda que la madurez es que no nos falte nada. Es crecer en todos los aspectos. En aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Al decir cabeza, hermano, quiere decir que debe haber un reconocimiento y obediencia de cobertura y paternidad espiritual. Si no tienes paternidad y no reconoces cobertura, no puedes crecer en todos los aspectos. Porque si hasta la Escritura dice que la cabeza de Cristo es Dios, y la cabeza de la iglesia es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre. Si rompemos esos órdenes que fueron establecidos por Dios, somos inmaduros. Y muchos no quieren reconocer ni cobertura ni paternidad. Pero si ahí está escrito en la palabra, no tienen sana doctrina. Ok, avancemos. El verso 16 dice, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen. Mire, hermano, todo el cuerpo, mire, todo el cuerpo. Dice que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos. Qué amoroso es el Señor. Todo el cuerpo, bien ajustado, mire, es decir, apretado, ¿verdad? No todo flojo, bien apretado, unido. Hermano, entonces debemos de tener unidad. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos estén juntos y en armonía. Ahí es donde envía el Señor bendición y vida eterna.
en la unidad, en la armonía. Pero si no podemos estar en unidad ni nosotros mismos, ¿cómo vamos a estar en unidad en nuestra casa o en la iglesia o con los hermanos? Entonces resulta que parecía maduro, pero es inmaduro, porque no puede estar en unidad. Aquí le quiero decir algo. Todo el cuerpo, dice, ¿verdad? Entonces todos son necesarios. Todos somos necesarios. Todos ustedes son necesarios. Vaya, pongámoslo de otra manera. En la congregación todos son necesarios. Cada quien tiene su función, su privilegio, el lugar donde trabaja espiritualmente, donde se desarrolla, donde está creciendo. Todos son necesarios, pero no indispensables. No nos creamos, porque el ser necesario no significa que yo sea indispensable. Cualquiera me puede reemplazar a mí si yo dejo de ejercer la función que a Dios le toca. ¿Acaso no lo vimos allá? Porque tú te olvidaste de mis mandamientos, yo me voy a olvidar de ti. Te quito del sacerdocio y me voy a olvidar de tus hijos. Quiere decir que no nos creamos la última Coca-Cola del desierto. Cuando el profeta Elías, orando, le dijo al Señor: Señor, mira, yo aquí tu profeta, ¿qué digo? Profetazo que soy, Señor. Mira, hago descender fuego del cielo, Señor. Y solo yo quedé. Solo yo estoy, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? No. 7,000 tengo que no han doblado su rodilla a Baal. Él se creía necesario e indispensable. No. Para hacer la obra de Dios, lo único que Dios requiere es un corazón que haga su voluntad. Mire, tal vez voy a decir algo, pero para que me entienda. Para que entrara Jesús a Jerusalén, ¿verdad? Para que el Señor entrara por la puerta dorada, ¿verdad? O sea que Él ya entró, ya se cumplió la profecía. El entendido a señas, ¿verdad? O el que tiene oídos, que entienda. Usó un burrito, hermano. En un burrito iba sentado el Señor. En un burrito entró. Para hablarle al profeta necio, aquel profeta que había sido contratado para maldecir al pueblo de Dios, y como iba en el camino no entendía, usó un asno Dios para hablarle. Aquel profeta que estaba enojado porque Dios había tenido misericordia de Nínive y había salvado una gran ciudad, un gusano le habló, lo hizo entender. Aquel discípulo que pretencioso, ¿verdad?, que dijo: Señor, yo nunca te voy a abandonar, hasta estoy dispuesto a dar mi propia vida por ti. Dios utilizó un gallito para hacerle entender, para recordarle las palabras del Señor Jesús. Entonces, no nos creamos, hermano. Mira, la Biblia dice: anhelad los mejores dones y sobre todo que profeticéis. El don de profecía es algo hermoso, precioso, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Pero no porque yo profetizo voy a ser mejor que el hermano que no profetiza. Porque puede ser que el que profetiza sea menos consagrado que el que no profetiza. Pero cualquiera que ve a alguien que profetiza dice: wow, ese hermano ya vuela, mira, qué bárbaro. Somos necesarios, somos vasos en las manos del Señor. Él usa al que está dispuesto, quien sea. El diablo, que el Señor lo reprenda, usa al que se deja. Ay. Entonces, hermano, por favor, y todavía dice aquí, termina el verso, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Ya le dije, todos somos necesarios, pero no indispensables. ¿Qué me habla esto? Debemos de ser humildes.
Si el Señor te ha dado un cargo, un privilegio, un servicio, siéntete dichoso y bendecido. Pero no te creas, lo voy a repetir, no nos creamos, sino que seamos humildes, que haya humildad siempre en nuestro corazón. Amén. Conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, es decir, estar bien ubicados, bien ubicados. Si yo estoy bien ubicado, es decir, yo entiendo bien lo que estoy haciendo, fácilmente puedo yo venir y desarrollarme, crecer y empezar a dar fruto. En cualquier, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en una congregación, si tú estás bien ubicado, es decir, tú entiendes para qué Dios te llamó y estás ejerciendo lo que Dios te llamó, Dios te va a hacer fructificar. Pero cuando estás desubicado, no vas a poder, no puede haber fruto. Entonces, tener todo eso, estar bien ubicado, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, aquí lo pudiéramos terminar de esta manera. Produce el crecimiento, es decir, aprende a madurar. Amén. Aprende a madurar. Entonces, me voy a detener aquí por causa del tiempo para que el punto número 5 se lo dé el día de mañana, primero Dios, si Dios lo permite. Pero, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo nos consideramos delante de Dios? Yo creo que estamos en un buen punto, amados hermanos, como para que reflexionemos y que le digamos al Señor con sinceridad que necesitamos de Él. Mire, si no lo reconocemos, si no reconocemos que necesitamos de Él, nunca vamos a madurar, iglesia. Y el Señor viene por una iglesia madura, recuérdese. Dice la Biblia, una iglesia que sea preparado y se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. Entonces tenemos que prepararnos, iglesia. Y la forma en que nos estamos preparando nosotros es a través del consejo de la palabra de Dios. Atesorémoslo y pongámoslo en práctica para que un día, cuando el Señor Jesucristo venga, estemos listos y preparados y nos vayamos con Él en el turno de honor. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco por tu bondad, por tu favor, Señor, porque has sido tan bueno, Señor, y nos has dejado tu palabra para poder ser ministrados y enseñados. La sana doctrina para crecer y desarrollar, y los ministerios, Señor, para equiparnos y edificarnos, Señor. Por favor, ayúdanos a tener la humildad de poder reconocer que necesitamos conocimiento de ti, Señor, para no perecer y no ser llevados cautivos, para poder crecer y desarrollarnos y madurar. Necesitamos la unción de tu Espíritu Santo, la comunicación con el Espíritu de Dios. Oh Señor, por favor, que esta palabra que fue sembrada, esta semilla quede sembrada en los corazones y que lleve fruto abundante a tiempo, Señor, que no se pierda nada, sino que cada uno, Señor, la pueda recibir, atesorarla y practicarla, Señor, para que entonces venga un cambio efectivo y permanente en cada uno, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Quiero orar por las peticiones. Gracias. Ay, Dios mío, bueno. Vamos a orar por Xiomara Romualdo. El día de mañana va a tener un examen y le suplicamos al Señor que todo salga bien. El Señor se va a glorificar, se va a recordar, el Señor se va a glorificar. Llamamos el poder de la sangre de Cristo. Por Josué Marroquín también, sanidad por sus ojos, para que el Señor ponga un colirio y que sus ojos sean sanados para la gloria del Señor. Dios mío, también pedimos por Rodrigo Ojeda, salió de su casa y no aparece, dice, y por su familia. Padre, por favor, te suplicamos, Señor, que sean guardados y protegidos, Señor. Rodrigo, Señor, guárdalo, por favor. Tú lo conoces, tú sabes dónde está, te pedimos por él, Señor, por favor. Así es de que, hermano, ya escuchó las peticiones. Yo le voy a invitar para que nos unamos. Hay peticiones de sanidad, esta petición también que no aparece el jovencito. Hermanos, unámonos en oración, nosotros acá y ustedes ahí. Voy a poner mis manos acá, pero usted también ahí ore. Padre, en el nombre de Jesús, te suplico, Señor,
Padre, que glorifiques tu nombre en las peticiones. Pido el poder del Espíritu Santo, Señor, y el poder de tu sangre preciosa, Señor, que dice en Isaías 53 que por tus llagas hemos sido curados y sanados. Te suplico, Señor, que se aplique ese poder en aquellos que están enfermos, que van a hacer, Señor, a recibir algún tratamiento, aquellos que van a ser examinados, Señor. Por favor, sana, guarda a mi hermana, Señor Xiomara, por favor, en el nombre de Jesús, glorifícate en ella, Señor. Por favor, también por Josué Marroquín, Señor, por sus ojos, sánalo en el nombre de Jesús, para la gloria de tu santo nombre. Y te pedimos, Señor, por Rodrigo Ojeda, Señor, por favor, que tu Espíritu Santo lo guíe, lo traiga de donde esté, Señor, y que sea glorificado tu nombre. Guárdalo de cualquier mal, de hombres malos, Señor, por favor, guárdalo, cúbrelo con tu sangre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, porque sabemos que tú has de obrar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Tal vez tú, amigo que nos ves, que no sabías nada de esto, pero que tú quieres tener esa bendición para ti y tu familia, repite esta oración conmigo y di: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya. Mira, si tú de verdad y de corazón hiciste esta oración, estoy seguro que a partir de hoy el poder de Dios se va a empezar a manifestar en tu vida y en la de tu familia. Queremos saber de ti, llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia virtual, de esta familia de familias virtual, 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois, aunque como sabemos, todos nuestros servicios son virtuales. Así es de que únete a la familia de familias del Aposento Alto virtualmente. Te invito para que busques o que veas nuestras redes sociales, YouTube, Facebook. Entra a nuestra página web www.ebenezeraposentoalto.org y entra a nuestra radio, 24 horas de música que ministra tu alma, tu espíritu. También tenemos los temas de los niños, tenemos las predicaciones, las enseñanzas, en fin, tenemos material ahí para que puedan ser bendecidos todos aquellos que nos visitan en nuestra página web. No me resta más que bendecir tu vida, amado hermano, ahí en tu casita, e invitarte para mañana en punto de las 7:30 de la noche que tengamos nuestro culto virtual una vez más. Sé que el Señor nos va a permitir reunirnos presencialmente, pero mientras llega, disfrutemos estos cultos virtuales. Recuérdate que el Señor Jesús viene pronto. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Hasta mañana, primero Dios.